tiene que utilizarse misiles de largo alcance necesariamente porque Rusia es el país más grande. Se tiene la amenaza latente de una tercera guerra mundial. ¿Por qué Putin tuvo que reeditar la doctrina militar de disuasión nuclear rusa? Pero la guerra no es entre Rusia y Ucrania hace mucho. Ahora la guerra es en Ucrania porque está la OTAN entera. Financiamiento inmediatamente entre Donald Trump, eso se va a cortar. Estamos en un momento Waterloo de si uno de los dos actores va a utilizar cargas ojivas nucleares en esos misiles. Amigos, bienvenidos a esta entrega. El mundo se encuentra bajo una nueva amenaza nuclear luego que Estados Unidos autorizó a Ucrania a utilizar misiles de largo alcance. Y es por ello que recibimos en este espacio al general Damián Arias Matos, analista que va a tratar este tema que preocupa al mundo. Bienvenido, general. Gracias, José. Un placer estar nueva vez aquí para discutir en una de nuestras conversaciones que siempre son tan dinámicas que uno no se siente el entrevistado, sino que uno está teniendo un diálogo con un cierto nivel de expertise con un amigo que lo recibe en su casa. Gracias de corazón. Gracias. ¿Está preocupado usted por este rumbo que está dando la guerra en Ucrania? Fíjense, queriendo o sin querer queriendo, le hemos tenido que ir dando seguimiento a los eventos y al desarrollo, a la escalada de ese proceso que comenzó en 2014, por ponerle una fecha, en Ucrania. Vino luego los acuerdos de Minsk en Bielorrusia, que la misma Angela Merkel dijo en un tono, algunos lo llamarán realista, otros como pesimista, que esos acuerdos estaban llamados a ser natimuertos, a no ser cumplidos, como en efecto pasó. Luego vino el recrudecimiento de una violencia, una guerra no declarada en las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, la deposición del presidente ucraniano Yanukovych, y hasta que se llega el 24 de febrero del 22 como una forma de cerrar el proceso del COVID-19, porque yo me fijé que esa crisis sanitaria global tenía 2 años, y me fijé que las tropas de la OTAN que seguían en su cerco sobre Rusia o en el sur ruso, en la salida hacia mares cálidos de la Federación Rusa, pues no tenían ni siquiera mascarillas. Yo le dije a mi esposa, mira, eso es que ya están cerrando y ahora entramos en un nuevo performance, en una nueva puesta en escena, que es una guerra proxy que ha ido evolucionando hasta llegar al punto de quiebra. Está la entrada abierta de la OTAN. Estados Unidos es miembro de la OTAN. Paga el 70% de los $400,000 que cuesta la OTAN. En el escenario de operaciones en Ucrania, que es la gran víctima, porque inicialmente se sabe... Rectifique esa parte, $400,000 es muy poco, será 400. 400,000 millones de dólares que cuesta, gracias, la OTAN al año. Entonces, por eso fue que vimos a Trump en su primer mandato, hasta ahora en su primer y único mandato, al inicio de su mandato, en la cumbre anual de la OTAN, donde empujó gente y se puso adelante. Y en su discurso poco cortés le dijo, ustedes como Estados miembros tienen que pagar su cuota para pertenecer a la OTAN. Eso nadie lo había hecho. Bueno, entonces el último punto ya álgido de escalada es cuando ya la guerra parece, esa guerra proxy entre esas potencias, Estados Unidos y Rusia. Y ahora entró hace poco los soldados norcoreanos y con cierto armamento como el Pulse 4, el Pulse 4. Ahora el escenario grave es el de la autorización que da un presidente senil con grandes limitaciones que no va a seguir, no fue reelecto, ni pudo ser candidato y además ni siquiera es su propio partido el próximo presidente que es republicano. Entonces, ese presidente, si es que él es quien gobierna en Estados Unidos, no se sabe, eso se pregunta muchos expertos, autoriza
a Ucrania, pero Ucrania es el señuelo, porque otros estados, miembros de la OTAN, encabezados por Estados Unidos, por ejemplo, los misiles ATAMS, A-T-A-C-M-S, ATAMS, que es unas siglas, son de largo alcance y pueden llevar válidamente ojivas nucleares. Entonces, autoriza a Ucrania a atacar a Rusia con esos misiles de largo alcance. Tiene que utilizarse misiles de largo alcance necesariamente porque Rusia es el país más grande, 17.1 millones de kilómetros, 11 usos horarios diferentes. Entonces, como la guerra es el más grande y terrible acto de inmoralidad, como la guerra es la vergüenza más alta que podemos tener como civilización, pues en ese escenario, en una forma de mostrarnos su insensatez, Biden, de mostrarnos sus limitaciones, si se quiere, pero para el mal, si está lúcido, y de su falta de sentido de la historia, porque dentro de todas las medidas que él ha hecho para acabar con la economía norteamericana, para tener esta mala administración de estos años, pues la principal es autorizar el uso de esos misiles de largo alcance que pueden alcanzar en cuestión de minutos a Moscú, que es la capital de la Federación Rusa. Se tiene la amenaza latente de una tercera guerra mundial. Veo que esto es tendencia en las redes sociales. Está la gente exagerando, pero ahora que se dio este ataque con esos misiles de largo alcance, esto indica, de acuerdo a lo que dice la misma Cancillería rusa, que esto cambia las reglas de juego, lo que implica que Rusia puede repeler y que incluso tenemos información. Puede y debe. Que a este momento se está hablando de que las embajadas de los Estados Unidos y España en Kiev han comunicado el cierre temporal de sus instalaciones por temor a un ataque ruso. Que sería nuclear. Ahora, lo de pasar a nuclear, oye el juego que estamos jugando. ¿Cuál es el momento Waterloo que tenemos? ¿Por qué Putin tuvo que reeditar la doctrina militar de disuasión nuclear rusa hace 3 días? Como una respuesta a la autorización que da Biden. Porque antes lo que decía la doctrina, hasta hace 3 días o 4, era que ante el ataque de una potencia nuclear, Rusia se verá obligada a atacar en términos no convencionales, sino igualmente nuclear para mantener el equilibrio. Ahora habría que ver cuánto daño se recibe una potencia nuclear que es atacada por otra potencia nuclear, pero el escenario es tan demencial, el que estamos viviendo ahora, que hubo que poner, si un país, un estado sin capacidad nuclear, armado con las capacidades nucleares de una potencia nuclear nos atacase, Rusia tendría necesariamente que dar una respuesta nuclear que sería no solo desastrosa, muy destructiva, sino también costosa. Me llamó la atención ese punto de costoso. Entonces, en ese momento que estamos, y ya Ucrania no dudó en lanzar los cohetes, los misiles ATAMS a Rusia. Lo que ellos declararon es que fueron 5 y que uno solo fue que impactó, pero no causó grandes víctimas, porque es que ellos no quieren admitir, las potencias no admiten los muertos porque los muertos no tienen importancia en la guerra. Pero hay un detalle, y es que, por ejemplo, yo veo que en días previos salía el presidente de Ucrania indicando que ellos querían en lo adelante buscar la manera pacifista y diplomática de llegar al fin de la guerra. Pero de repente entonces se deja supuestamente usar con los propósitos de los Estados Unidos que le autorizan a que utilice esos misiles de largo alcance, y entonces cambia completamente el escenario de tranquilidad que se prevía que cuando llegara Trump el mundo empezara a cambiar en ese sentido. Tal como me decías al principio, el tema de la apreciación que da
el canciller ruso Sergei Lavrov, Sí, tengo por aquí las diciendo que se da, declaraciones. es inevitablemente, hay un cambio, no solo que se pasa de lo táctico a lo estratégico, sino que lo estratégico se trasciende hacia lo nuclear. Sí, Porque esa es la amenaza que hay. específicamente Rusia dice que el lanzamiento de misiles de largo alcance desde Ucrania marca una nueva fase para la guerra. Entonces el canciller Sergei Lavrov prometió que Rusia dará una respuesta acorde al disparo de misiles de largo alcance realizado por Ucrania, al estimar que Estados Unidos está implicado en estos ataques que abren una nueva fase de guerra. Esos misiles ATACMS, que son de última generación, de fabricación norteamericana, de por sí tienen un carácter destructivo, por supuesto, táctico, pero se pueden fácilmente, sin mucho esfuerzo, colocarle cabezas, ojivas nucleares. Entonces, quien está tirando esos misiles, para la lógica estratégica rusa, es Estados Unidos, aunque los disparen unos ucranianos que los mismos asesores norteamericanos le enseñaron a disparar. Entonces eso tiene que cambiar necesariamente la dinámica, mientras se mantiene esta es una guerra híbrida, es una guerra no convencional, es una guerra de sponsorship, una guerra de patrocinio, una guerra de telemaratón, donde los países que están de acuerdo, fíjate que Israel lo único que mandó fue cascos protectores y chalecos antibalas. Israel no mandó ningún arma destructora contra Rusia, que es un aliado tradicional de Estados Unidos. El segundo país después de Estados Unidos, aunque Estados Unidos tiene la más grande plataforma de publicidad, de propaganda, después de Estados Unidos es Rusia. Los judíos, antes de tener Estado, los hebreos o israelíes o israelitas, como usted quiera, vivieron y convivieron tranquilos, incluso en la etapa soviética. Sí, hay un detalle que me gustaría que usted también lo comente, y son informaciones que obviamente están transcurriendo en el momento que hacemos esta entrevista pues grabada. Y es que Putin no ha logrado ningún objetivo estratégico en 1000 días de guerra, según indica el secretario de Defensa de los Estados Unidos. Él precisa que el ejército mayor de Europa invadió a su vecino, que tenía un inventario menor y mucho menos capacidad, y 1000 días después todavía no ha tenido éxito, dijo Austin a los periodistas en Laos. Mire, el secretario Lloyd Austin está hablando puramente desde la óptica norteamericana. Él está en el inicio, él está en el 24 de febrero del 22, porque él está hablando nada más de esa potencia con capacidad nuclear, la potencia armamentística que riñe con Estados Unidos, que invade a su vecino, que obviamente no tiene las capacidades. Pero la guerra no es entre Rusia y Ucrania hace mucho. Ahora la guerra es en Ucrania, porque está la OTAN entera y la OTAN está Estados Unidos ahí metido también. O sea que no es la guerra no es contra la pobre Ucrania, sino que la guerra es contra la OTAN / Estados Unidos. Que no ha logrado ningún objetivo. Kiev, capital de Ucrania, donde está el ombligo enterrado de Rusia. La primera ciudad rusa es Kiev. No era un objetivo estratégico de la campaña de invasión. Lo que le interesa es el control del río Dnieper, el control del puente de Kerch, que en esa ciudad han acabado, que pasa a Crimea, porque la puerta de salida de Rusia no es meterse para el hielo, es bajar al sur, a Odessa, Sebastopol, y tener salida a mares cálidos. Hay temores de una gran escalada, porque una vez... El tema que tú decías, el problema es que la escalada nuclear, que nunca la humanidad la ha tenido hasta ahora, porque lo que hubo en el 6 y el 9 de agosto del 45 fue una agresión del primer estado con capacidad nuclear contra dos ciudades de un Japón que ya estaba ante
el escenario de una rendición incondicional. Entonces, el concepto de escalada, con solo pasar al uso de armas nucleares, ya la guerra se está terminando, porque son guerras que si se dan van a ser bastante cortas, bastante rápidas, si se pasa a lo nuclear. Entonces, la escalada, que trasciende lo nuclear, es una forma de concluir la escalada, con los resultados devastadores, con la destrucción mutua asegurada que hay y todos esos inconvenientes. Entonces, estamos en un momento Waterloo de si uno de los dos actores va a utilizar carga ojivas nucleares en esos misiles que están disparando contra Rusia. En este proceso de transición, o sea, la parte de Trump, él va a encontrar entonces el cardero del mundo ardiendo. No le quiere entregar la cosa manejable. El Washington Post publicó que Trump se había comunicado con Rusia, con Putin, y que había hablado con Zelensky, y ya ellos saben porque ellos ven los medios y escucharon las declaraciones del presidente electo. Luego, desde Rusia se desmintió la especie, no se sabe quién miente, no se sabe quién dice la verdad, pero Trump anunció que iba a derrotar al Deep State, al Estado Profundo. Ya ese Estado Profundo, que lo tienen en una lista de sentencias de muerte hace mucho y han fallado en algunos intentos, podrían meterle el pie para impedir que sea juramentado, que sea jurado el 20 de enero como 47º presidente. E incluso siendo presidente, es más fácil la eliminación de él que siendo candidato. Hay un detalle también, el financiamiento inmediatamente entre Donald Trump, eso se va a cortar, porque no es verdad que él ha dicho ni un chele, pero que va a aportar absolutamente nada, y se está hablando de otra ayuda ahora de 275 millones de dólares. Eso es un dinero que simplemente llega de manera masiva para que se proteja pero directamente. retorna, como dijo el mismo Biden en el Congreso. Ese dinero retorna de alguna manera aquí, porque la guerra es un negocio, porque la paz no es rentable. Entonces, estos días que quedan 60 días, estamos, qué sé yo, a 2 meses o 59 días de la asunción del presidente Trump, son cruciales para la humanidad. Lo repito, estos 60 o 59 días que quedan para el ascenso de Trump a la Casa Blanca son cruciales para el futuro de la humanidad. Depende de lo que pase, qué variable puede haber, aunque el poder nuclear, como tú bien sabes, es el mismo disuasorio para que no sea usado, porque para que el mismo poder que te disuade no sea utilizado, sino que se quede como una contención recíproca entre los estados que tienen poderío nuclear. Además, es un caso atípico en cuanto a la doctrina tradicional y la historia. Es un caso atípico en cuanto a los reglamentos que tiene la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica. Es un caso atípico si lo vemos en cuanto a los acuerdos de limitaciones de armas estratégicas, los SALT II. Es decir, es atípico completamente y por eso Putin tuvo que variar la política, la doctrina de disuasión nuclear, que era ante el eventual ataque de una potencia nuclear, responderemos en los mismos medios nucleares. Pero muchos dicen, ¿no tiene Ucrania derecho a defender su integridad territorial? Oye, la guerra no es por territorio, la guerra no es por tierra, es por territorio. Rusia tiene tierra para darle al mundo entero, 17 millones, el país más grande. El problema es la ubicación, es como que le están cogiendo la puerta. Señores, los procesos que estamos viendo ahora, si usted se devuelve 20 años y tuvo una génesis precisamente durante la implosión de la Unión Soviética, esa reunión que hicieron Yeltsin, que hicieron muchísimos chistes, parece que Yeltsin estaba borracho, junto con Bill Clinton, y relajando, y le tradujeron un chiste, eso es muy divertido. Eso dando a entender, eso manda un mensaje de distensión, eso manda un mensaje de informalidad, eso manda un mensaje de trabajar juntos, de partnership, o de amistad. Entonces, le aseguraron a Yeltsin, de manera oral, que la OTAN no se iba a seguir extendiendo hacia el este. No se cumplió.
Y cuando termina la Guerra Fría, la OTAN se había reducido su membresía y tenían 12. ¿Cuánto tiene ahora? Ahora tienen 32. E integraron países que histórica y tradicionalmente son no alineados, como Dinamarca, como Suecia, países que ni ejército tienen, que tienen una reducida fuerza policial, porque ahí nadie roba, no hay corrupción política, nada de esas cosas, muy poca. Y le dijeron que no. Sin embargo, siguieron y fueron cercando a Rusia, colocándole bases, integrando más países en el sur, abajo, porque por el hielo no van a venir. Y estuvieron ahí, hasta que se llegó al sumum, al clímax, que es precisamente la invasión de Ucrania. La guerra en Ucrania. Una guerra híbrida, una guerra proxy, donde están enfrentados dos potencias nucleares. Estados Unidos y además Francia es nuclear. Reino Unido es nuclear. Van tres. Y que apoya, en el caso de Francia, que se utilicen esos misiles de largo alcance. Pero a mí me dio una especie de estremecimiento cuando vi las declaraciones ayer del saliente, porque ya se va, fracasó el gobierno de Olaf Scholz en Alemania, que era el motor económico de Europa, donde fábricas como la Volkswagen han tenido que cerrar, los gigantes, la BMW, la Mercedes. Los gigantes automotrices. 37 fábricas hace 14 días que ya cerraron. Entonces, como él hace una declaración hostil contra Rusia, porque el objetivo ha sido mantener a Europa débil y mantener a Rusia y Alemania enemistadas. Porque cuando en el 39, en julio, Hitler asume el control de Polonia, así que no lo narran, pero eso fue un acuerdo entre los dos primeros cancilleres, Ribbentrop y Molotov por Rusia, la Rusia de Stalin, y entonces se repartieron a Polonia, que Polonia es un estado tapón que tiene mucho que ver por la ubicación geográfica, pero no puede mudarse de ahí. Entonces, estamos ante un momento Waterloo, un momento que puede pasar cualquier cosa porque están jugando con fuego. Ojalá hagan una propia distensión y el mundo que pretenden gobernar no lo quieren destruir. ¿Puede intervenir China, que le conviene la estabilidad económica? No es que puede intervenir, China está metida. Porque China tiene un acuerdo estratégico con Rusia. Tiene una amistad y se comunican y tienen 3,000 y pico de kilómetros de frontera. Y China también traspasa tecnología. Por ejemplo, ya China tiene misiles hipersónicos que solo lo tenía Rusia. Entonces, China tiene que ver, por supuesto, también por la alianza por el lado de los BRICS, que es el gran bloque que aumentó en la última reunión mundial, anual en Kazán, Rusia, una ex Unión Soviética, una ex República Soviética, pues aumentaron a 36 Estados miembros, recibieron a Palestina, Irán es miembro de ahí, Arabia Saudita, que se integró en el 23, no fue, que eso fue un juego geopolítico que hicieron por las tensiones que hay entre Israel y el mismo Irán, que es miembro de los BRICS. O sea que China sí o sí tiene que estar. Ahora, es que China es demasiado fino. China tiene una diplomacia y tiene el canciller Wang Yi de lujo, así como el ruso también, Sergei Lavrov. Entonces, el oriental, y China es el ejemplo de eso, que encabeza BRICS, los APEC, que tuvieron su cumbre hace poco, el fin de semana pasado, que se reunieron ahí, Biden con Xi Jinping. Se reunieron y Xi Jinping le reiteró las mismas líneas rojas como Taiwán, y le prometió una probable democratización lenta, pero un proceso de democratización lenta en China puede durar 100 años, que ya Xi Jinping ni siquiera esté vivo, ni nosotros, ni ninguno de nosotros. Entonces se reunieron porque China comparte acuerdos estratégicos, comparte intercambios comerciales, intercambio cultural, intercambio estudiantil, tienen una cierta afinidad porque son vecinos, tienen 3,000 y pico de kilómetros de frontera y fueron de 1900
27 al 37 formaron el bloque sino-soviético. Los chinos y los soviéticos. Después Mao dijo, no, nosotros vamos a hacer nuestra corriente maoísta del marxismo. Y se encerraron a crecer. Y Mao duró del 39, del 49, perdón, 1 de octubre, que triunfa la revolución. Ahí comienza Taiwán, que no tiene soberanía, ni puede participar, y le autorizaron a tener ejército propio hace poco. Pero esa es la cabeza de puente proxy de Estados Unidos ante un eventual conflicto bélico con China. Los mercados internacionales están tambaleantes. El Nasdaq 500, inmediatamente Biden dio esa información, bajó 0.48, casi medio punto. El oro subió un poquito más. El petróleo comenzó a subir. Está el West y está el Brent. Sí. El Brent, el Texas, que el crudo de Texas. El WTI, que es el que él se toma de referencia para República Dominicana, está subiendo, pero todavía sigue por debajo de los $80. Pero no van a subir la gasolina. No la pueden subir porque el presidente dominicano, si cumple con su palabra, que siempre cumple, señor presidente, entonces es que es el presidente que cumple con su palabra. Un presidente que cumple con su palabra. Claro, entonces él dijo que siempre que se mantuviera por debajo de los 85, de los 80, 85, por ahí, se iba a bajar, pero ¿qué ocurre? Bajó. Y el presidente, pues entonces ahí parece que no se cumplió la palabra. No baja. Cuando baja, no baja. O sea, que ahora que está subiendo, no lo pueden subir otra vez. Lo van a subir de seguro. Es muy probable que en enero tengamos otro precio. Depende de lo que pase. Señores, nunca había habido en la historia norteamericana, 47 presidentes, una transición, no solo unas elecciones tan traumáticas, sino una transición tan engorrosa, de tanto riesgo como esta a la cual nos abocamos en estos 2 meses que quedan para que el señor Trump asuma, si es que lo dejan asumir. Bueno, yo entiendo que el mundo está preparado para un escenario pues convulso y a lo mejor parte de lo que Trump está prometiendo lo pueda ir cumpliendo, pero si se ponen tantas trabas, fíjese cómo aquí también teniendo a los vecinos haitianos, de repente, de buenas a primeras, a ellos que nunca habían atacado aviones civiles ni comerciales, les da para disparar. Mandaron un mensaje. Entonces, se quiere provocar una situación no únicamente regional, sino en el mundo. Más internacional. Lo mismo de Venezuela, ahora reconociendo a Edmundo González Urrutia como el que ganó las elecciones. O sea, se quiere dejar un escenario que no es agradable. No. Entonces, si van a salir, lo correcto fuera que dejaran las cosas tranquilas, pero cuando usted ve, por ejemplo, altos funcionarios de los Estados Unidos diciendo, no, miren, a nosotros esto no se ha acabado, a este gobierno le quedan 2 meses. O sea que cualquier cosa puede pasar, o sea, nos quedan 2 meses, mientras Biden sea presidente, esta administración tiene que asumir los compromisos que tenía. Hay un detalle ahí importante. En cuanto a los ataques a los aviones, es que ellos tocaron intereses norteamericanos. Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, lo han dicho no solo con el discurso, sino también con la praxis, con la práctica. Y ellos tocaron intereses norteamericanos, tiroteando esos aviones. Eso es un nuevo elemento, es como un nuevo paso, como decía Lavrov, en cuanto al uso de esas armas por parte de Ucrania. Pero el mundo está en un momento Waterloo, un momento geopolítico incendiario, peligroso, que hay que ver, porque si tú me das, yo te doy, pero dice un campesino dominicano, el que da primero da 2 veces. Entonces, hay que ver, ya Ucrania dio adelante, vamos a ver la respuesta rusa. ¿Cuál sería? Hay que ver si una de las potencias que son nucleares, que están en la OTAN, que yo me acuerdo hasta ahora, de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, si le darían alguna ojiva nuclear para que ataque a Rusia. Bueno, algo sabe Rusia. Quieren desmembrar a Rusia. Algo sabe Rusia, que ha ordenado también refugios especiales para familias, para personas,
para que puedan cubrirse allí. El riesgo es inminente. O sea, que no es que tampoco alguna información también están manejando y alguna información están manejando esos países que están indicándole a esas embajadas que vayan cerrando y que vaya saliendo a su personal diplomático. O sea, lo que se espera tampoco es que son cositas sencillas, sino que se espera algo más contundente. Una escalada nuclear. Una escalada nuclear. Que sea con armas nucleares tácticas que son mucho más precisas. Más precisas, pero también el grado de destrucción no es tan grande, pero es una destrucción nuclear, pero controlada. Pero ese involucramiento de Estados Unidos, ¿qué consecuencias pueda tener más allá de Ucrania? En Estados Unidos fue que se creó, se diseñó esa guerra. Estados Unidos fue que la impulsó. Estados Unidos fue que arrastró a Europa hacia ese despeñadero. Europa está desgarrada, destruida. Está quebrada Europa. Está quebrada en el suelo. Mario Draghi, el presidente del Consejo de Ministros de Europa, hace un mes que presentó un plan para rescatar Europa. Pero siguen entonces con el compromiso con Ucrania y que vamos a seguir mandando y que vamos a seguir enviando con sus disidencias, porque hay una primera ministra de uno de esos países escandinavos que se pronunció hace unos 10 días, dijo que no iba a autorizar dinero, como va a ser con las economías europeas en el suelo, peleando una guerra ajena. Eso es demencial, eso es de loco. Claro. Entonces también ellos van a seguir, en vez de enfrentar los problemas internos, las necesidades internas de gobernanza, de educación, de producción alimentaria, de infraestructura, los elementos propios del desarrollo. Entonces lo vamos a mandar para un telemaratón que hay en Sábado de Corporán a favor de Ucrania. ¿Eso es grave? No, y no solo eso, porque por ejemplo Estados Unidos se beneficia porque tiene una industria armamentista, claro. Pero no es el caso de ellos. Pero hay los dos países principales productores de armas están produciendo, yo supongo que hay un superávit en producción porque es innegable que los arsenales rusos a partir de estos 2 años y pico, 1000 y pico de días en guerra, pues ha habido un necesario desgaste logístico. Si la producción de armas y municiones no ha ido avanzando, que yo asumo que sí, que fue avanzando, pues, y adquiriendo armas como lo que le mandó o le vendió Norcorea, un blindado Pulse 4, pues hay una demanda no solo de armamento y municiones, sino también de vehículos militares, de desplazamiento, de misiles, el tema de los submarinos, el tema de los portaaviones y de último dejar el elemento más importante, que es el elemento humano, pero los muertos no importan en la guerra. Y cada vez los civiles son más blancos militares. Eso es lo que ha pasado en los últimos 50 años. Bueno. Vietnam fue un ejemplo de eso. Sí, totalmente. Cada vez más víctimas civiles como si fuesen objetivos militares. Lamentablemente. Bueno, agradecer a usted por venir a explicar esta situación. Ojalá que, a pesar de que usted reitera que para muchos la paz no es rentable, ojalá que no terminen pagando inocentes las consecuencias de las decisiones que tomaron sus líderes. Porque a veces quienes pagan es una escuela. Un liderazgo enfermo. A veces quien paga es unos niños que estaban ajenos a la situación. A veces termina un hospital. Entonces, los que pagan las consecuencias de las decisiones que toman esos líderes usualmente son los más inocentes. El Estado llano, que no tiene que ver nada con Totalmente. Así que ojalá que por allí reine la paz. Gracias, general. Recuerden su canal donde la gente puede seguirlo. General Arias Matos. Ya pasamos de los 15,000. 15,000. A ver si me siguen ahí. General Arias Matos. Así sí. Sígalo ya en su canal. Tú le pusiste el nombre. General Arias Matos, Cero Observatorio. General Arias Matos, pase directamente ahí, suscríbase y dígale que vino desde aquí. Gracias de corazón, compartan este contenido y nos vemos en una próxima entrega. Bye, bye.